agradezco a Dolores Estrada por la invitación, sobre todo por la presentación, y por darme este espacio para poder compartir y, sobre todo, aprender conjuntamente. Bueno, para aquellas personas que no me conozcan, yo soy Marta de la Fuente, soy psicóloga sanitaria, también soy psicooncóloga y especialista en ansiedad y estrés. Y afortunadamente, gracias a este espacio que nos está dando la Fundación San Rafael, estamos pudiendo abordar temas desde mi punto de vista muy interesantes y muy reflexivos. Quiero deciros que esta sesión me ha costado prepararla, ¿vale? Porque es un tema que, aunque yo lo propuse y le dije a Dolores Estrada, me parece muy importante hablar de la serenidad, se me ha hecho difícil lo que es integrar y agrupar tantos aspectos y tantos conceptos que me vengan a la cabeza, y probablemente me quede corta, ¿vale? Porque tenemos una hora máximo. Aparte, le decía antes a Dolores Estrada, voy a intentar ser respetuosa por si acaso hay cenas del Día del Padre o del Día de San José, y aparte no quiero alargarme, sobre todo para que no sea algo pesado. Pero sí que quiero compartir y que tendremos lo que es un debate y una reflexión, y os haré muchas preguntas, mucha reflexión, y probablemente habléis tanto vosotros y vosotras como yo misma, ¿vale? Por eso lo he querido hacer un poco experiencial, aunque yo siempre lo hago bastante experiencial, hacernos preguntas, pero este tema es un tema bastante peliagudo, es un tema que, aparte de la sanidad, qué difícil es alcanzarla, encontrarla y trabajarla, y más cuando hablamos en conceptos de enfermedad. Vamos a hablar en el tema de enfermedad, pero lo podríamos abordar en cualquier desafío que nos pone la vida delante. Así que pararme, preguntarme, y si en algo no estáis de acuerdo, me encanta el debate y la reflexión conjunta. Cuando nos encontramos con un diagnóstico de una enfermedad de cualquier tipo, una enfermedad oncológica, una enfermedad cardiovascular, una enfermedad hematológica, supone una situación vital estresante que pone a prueba no solamente al paciente, sino también pone a prueba la familia y el entorno de la familia. Porque muchas veces nos encontramos no solamente la familia a nivel de primer grado, sino después nos encontramos a lo mejor amistades o personas incluso de trabajo. Hoy mismo hablaba con una persona que a su mujer le han diagnosticado un posible cáncer de pulmón y me decía, mi red de apoyo, Marta, lo tengo sobre todo en el trabajo. Entonces, genera una revolución a nivel emocional y además se generan unos cambios, como digo yo, en 180 grados, ¿no? De un día para otro nos encontramos con una realidad que probablemente el día anterior no éramos ni conscientes que eso nos podía pasar. Siempre digo que muchas veces nosotros somos conscientes de la enfermedad, somos conscientes del dolor, pero hasta que no lo estamos viviendo, no somos conscientes realmente de la interferencia que puede generar en la calidad de vida y en nuestro malestar. ¿Cuántas veces decimos, uy, qué bien se vive sin dolor? Y ayer tenía un dolor de espalda impresionante, pero hacía una semana no lo estábamos valorando. Entonces aquí, ante un diagnóstico, no nos podemos olvidar que no deja de ser una situación vital estresante. Aquí os dejo un listado, aunque es un listado de 1976, sigue muy vigente, que son los autores de psicología que hablaban que los seres humanos, las personas como sociedad, nos exponemos a diferentes situaciones vitales estresantes que nos ponen al límite. Y entre ese listado, sí que podríamos ir modificando y cambiando, pero está la muerte del cónyuge en el primer lugar, divorcio, separación, encarcelación, muerte de un familiar cercano, y fijaos, lesión o enfermedad personal. Con este listado lo que os quiero decir es que entre los primeros 12 puestos de las situaciones vitales más estresantes por las que puede pasar una persona, nos encontramos el hecho de experimentar, tener un diagnóstico de una enfermedad y que un ser querido esté pasando por una enfermedad. ¿Por qué digo esto? Porque es muy frecuente, lo que estaba diciendo Dolores Estrada al principio es, cuando tenemos una enfermedad, lo raro es no experimentar emociones mal llamadas negativas y bien llamadas desagradables. ¿Cuántas veces cuando tenemos una enfermedad y expresamos un malestar, expresamos una tristeza, expresamos un enfado, expresamos una incredulidad, una negación, nos dicen personas de nuestro alrededor, no puedes sentirte así? ¿Os ha pasado? Tienes que ser fuerte. Yo soy una gran defensora de las emociones desagradables. A mí me gusta, allá donde voy, a trasladar que es totalmente normal y comprensible sentirlas. Y lo importante no es eliminarlas, sino vivir con ellas, personar con ellas, convivir e intentar que no nos interfieran. Eso es lo que vamos a trabajar en la sesión de hoy. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque muchas veces nos sentimos culpables por el hecho de estar mal. ¿Os ha pasado? Sí. ¿Os ha pasado de repente de encontrar un diagnóstico, una enfermedad,
incluso sorprenderos, tanto para bien como para mal, del afrontamiento que habéis tenido. Yo misma, como psicóloga que soy, ante situaciones vitales estresantes, ante diferentes situaciones vitales estresantes, me ha sorprendido mis patrones de comportamiento. Ante un duelo me he comportado de una manera diferente, ante un duelo de personas diferentes me he comportado de manera distinta. Ante un diagnóstico de un ser querido, y yo me he juzgado, ¿no? ¿Por qué? Porque soy psicóloga, porque me dedico a esto, porque sé de lo que estoy hablando. Pero qué importante es trabajar con ese lenguaje interno. ¿Pero creéis que como sociedad somos conscientes de esta realidad? ¿O a veces tendemos a juzgar? ¿Quién os juzga? ¿Las personas más cercanas a vosotros y a vosotras? ¿O os habéis sentido más juzgados por las personas del entorno, allegados, pero no tan cercanos? Personas que cuidan, parte de las personas que cuidan, por ejemplo, una persona mayor que tiene más de 70 años y tiene cáncer, entonces una niña, y esa persona lo paga con la persona que lo cuida. Porque entre comillas. Eso que está diciendo Cristian es muy importante, ¿no? Que hablaremos después de la importancia de las personas. Os podéis adelantar todo lo que queráis en ese sentido, os va a pasar mucho además. Qué importante es cuidar a las personas, los cuidadores principales. ¿Por qué? Porque ahora mismo estoy hablando no solamente del paciente, sino todo el entorno. Entonces, aquí una de las primeras tips o recomendaciones que os sugiero es, cuando experimentéis cierta culpabilidad o ciertos juicios de personas de vuestro alrededor que os están juzgando o etiquetando por experimentar emociones negativas, desagradables, recordad lo que estamos viendo hoy y trasladarle, es normal lo que estoy sintiendo, soy persona, soy humana y las emociones negativas tienen una función que veremos, nos ayudan al proceso de aceptación. Cuando hablamos de la aceptación de una enfermedad, de un diagnóstico, no está directamente relacionado con emociones positivas, sino que cuando aceptamos estamos conviviendo con emociones muy desagradables. Pero hasta que no nos encontramos con una situación vital como esta, no nos damos cuenta que la aceptación implica esas dos caras. Pero que estemos mal no significa que no lo estemos aceptando bien. Ayer estaba con una paciente oncológica que está en un proceso de revisión después de mucho tiempo y me decía, Marta, esta revisión no la he llevado bien, ¿eh? Y yo, ¿por qué no la has llevado bien? No la he afrontado bien, me ha superado. ¿Por qué te ha superado? Porque experimentó emociones desagradables. Pero siguió trabajando, cuidando de sus hijos, estando bien con su pareja, no le generó excesiva irritabilidad y tu funcionamiento ha sido óptimo. Ya, pero no tenía que haber sentido yo error. Cuando es normal sentir esas emociones ante la incertidumbre. Emociones como frustración, tristeza, enfado, culpabilidad, miedo, angustia, sorpresa, cansancio, impotencia, incertidumbre, desesperanza, indefensión. Me gusta siempre hablar, cuando voy a hablar de las emociones, poner una diapositiva asociada con el vocabulario emocional, porque qué poco acostumbrados estamos a hablar de las emociones por su nombre. Probablemente muchas personas estáis viendo ahora mismo esta diapositiva y os sorprende y diréis, wow, Marta, ¿cuántas emociones hay? ¿No? Y muchas más que me he dejado ahí en el tintero, ¿no? ¿Qué ocurre? A veces hablamos de estoy bien, estoy mal, estoy regular. Y para trabajar la serenidad, para afrontar lo que es una enfermedad, es muy importante en tiempo real identificar qué siento, ponerle nombre y apellido a esa emoción. Es muy diferente sentir tristeza a sentir indefensión, a sentir nerviosismo. Y es muy importante además para poder cuidar, porque estoy prácticamente segura que habrá muchas personas aquí que sois cuidadores, acompañantes de pacientes, que para poder acompañar a vuestro ser querido es muy importante identificar qué está sintiendo. Si se siente triste, si tiene miedo, si se siente culpable. Eso no quiere decir que tengamos que ser adivinos, importante, porque a veces nos ponemos la responsabilidad, los familiares, los cuidadores, en adivinar los estados emocionales de nuestro ser querido. Eso es imposible. Lo más importante ahí es preguntarle, ¿qué estás pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te está ocurriendo? ¿Sientes esto? Porque de esa forma podremos acompañarle mejor. Y aquí os quiero hacer esas preguntas, ¿no? Sobre todo haciendo hincapié en el papel que se llama adaptativo de las emociones, es decir, el papel beneficioso de sentir emociones desagradables. ¿Qué creéis que nos enseñan las emociones que sentimos?
o incluso preguntaros a nivel personal si en alguna ocasión, alguna emoción, alguna situación en concreto os ha enseñado algo. A fortalecernos. ¿A fortalecernos de qué forma? Pues depende también primero cómo te lo dice el médico, qué médico te lo dice y cómo. Y después, una vez que te lo dice, pues te vas haciendo fuerte ante esa problemática que te viene. Entonces ahí está dando un claro ejemplo de cómo nosotros ante una situación vital estresante, aunque sufrimos muchísimo, después nos acabamos adaptando, que hablaremos un poco de la parte de resiliencia. Influye mucho el entorno, muchísimo. Sí. Pero esas emociones del inicio del diagnóstico o durante el proceso, ¿en alguna ocasión alguna emoción os ha enseñado algo? ¿Os ha ayudado a algo? A veces miedo también. Es perfecta la identificación de esa emoción, del miedo. ¿En alguna ocasión le ha ayudado el miedo? Sí. ¿De qué forma? Pues porque te imaginas, por ejemplo, en mi caso, que es la cosa muchísimo más grave y vamos, que va a ser más difícil todo y no lo vas llevando de otra manera. Ahí es como el afrontamiento que nosotros tenemos del miedo. Pero, por ejemplo, el miedo, lo que nos puede decir en algunas ocasiones es: vete al médico, algo está ocurriendo. Hoy me decía el paciente por la mañana, me decía: Marta, mi familiar, mi ser querido, mi mujer, tenía que haber ido antes al médico. Y yo: actuó, sí, para las 2 semanas, pero actuó. Pero tenía miedo, pero pidió cita, sí. Pues el miedo ante un síntoma inespecífico hizo que pidiese cita. Si no sintiese ese miedo esa persona, no hubiese acudido al médico. ¿Qué pasa? Se sufre mucho con ese momento de miedo. El miedo hace que también en algunas ocasiones nosotros pues pidamos una segunda opinión. ¿Por qué? Porque no estamos conformes con lo que nos están diciendo, no nos está gustando lo que nos están trasladando, y es importante ahí también empoderar al paciente y a la familia para intentar defender nuestros derechos, que después veremos con el personal sanitario, porque como me decía la compañera, cómo te lo dicen, cómo te lo trasladan, cómo es ese momento del diagnóstico, también nos ayuda, nos interfiere mucho en lo que es el proceso de adaptación. Nos ayudan a crecer las emociones. Sí. Tanto buena como mala. Porque ahí, aunque hay una frase que no me gusta mucho emplearla, pero no encuentro una frase ahí que sea tan, que lo explique también, que es: a veces vamos haciendo callo a nivel de las experiencias de la vida. Es decir, que ante las fortalezas y las situaciones, yo siempre recuerdo cuando yo era pequeña, ¿no? Y siempre se dice en mi casa, no, esa persona es muy inteligente emocionalmente, es una persona con una sabiduría, porque es la sabiduría de la vida, ¿no? Y yo recuerdo que de pequeña decía: ¿qué están diciendo los mayores? Si es verdad, ¿no? Si nosotros sabemos sobrellevar los desafíos de la vida, vamos ganando en serenidad, vamos ganando en templanza, vamos ganando en aprendizaje y descubrimos unas fortalezas que desconocíamos. Y también trabajamos esa parte de identificación de nuestros propios patrones de conducta. ¿Podemos vivir sin las emociones desagradables? ¿Estoy segura? ¿Podemos vivir las emociones desagradables? Claro, sí. Por ejemplo, una persona que tiene cáncer y la familia le lleva, o la esposa lleva un cuidador, ese cuidador tiene que estar tiene que haber templanza para animarlo a él y que no sufra. Sí, eso es verdad, ¿no? Pero lo que importante aquí es, sobre todo la pregunta va dirigida a veces pretendemos eliminar las emociones. Venís a mi consulta y me decís: Marta, por favor, quítame la ansiedad, quítame el miedo, quítame la tristeza. Y yo siempre os digo, ¿no? En todas las formaciones, cuando os encontréis un profesional de la psicología que os dice que os va a eliminar una emoción, sospechar. Porque es imposible. Porque es parte de la vida y además dependemos de ellas también y son necesarias, ¿eh? ¿Podemos alcanzar la serenidad con malestar? Quedaros ahí con esa reflexión y al final de todo probablemente la respondáis, ¿vale? Porque aceptar nuestras emociones, incluso las más difíciles, nos permite transitar la enfermedad con mayor serenidad y autenticidad. Porque hay veces que no dejamos transitar, no dejamos experimentar esas emociones, y ¿sabéis lo que estamos haciendo? Huir, evitar y escapar. Y hay veces que cuando os traslado esto, a mí me viene una imagen a la cabeza, yo soy muy visual, ¿no? Y me viene una imagen, imaginaros una persona que está corriendo y detrás viene la enfermedad y el diagnóstico.
Pero entonces esa persona no va serena caminando por su vida, va corriendo por miedo, va evitando, va huyendo, va escapando, porque no quiere pararse a sentir y aceptar las emociones que está conviviendo en estos momentos del diagnóstico. Y ahora empezamos un poco a nivel de reflexiones y me gustaría, en la medida de lo posible, que me respondieseis a esta pregunta, ¿vale? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de serenidad? Incluso, ¿qué os sugiere a vosotros y a vosotras, aunque sea una frase, una expresión, una vivencia, un objeto? ¿Qué os sugiere la serenidad? ¿Qué es serenidad? Pues a lo mejor una autonomía, ¿Vale? Autodominio, perfecto. Paciencia. No enfadarse. Vale, gestión del enfado, vamos a intentar, ¿no? En vez de, porque eso sería imposible, no enfadarnos. ¿Qué más os Estar sugiere? bien con uno mismo. Calma, Estar bien con uno mismo. estar bien con uno mismo, ¿vale? Frialdad. ¿Eh? Frialdad. Frialdad, Yo a nivel simplemente. a nivel de distancia quizás, ¿no? Frialdad, ¿no? Sí. Como un mecanismo un poco de sobreprotección Y de defensa. y de defensa, ¿vale? Engaño. Engaño, ¿a qué se refiere con engaño? Pues, ¿qué tienes que engañar a veces? Gente muy lejos, tienes que engañar. Fijaos, voy a intentar algunos de vuestros conceptos, os los voy a modificar un poco a ver si estáis de acuerdo, si no, os quedáis con vuestro concepto, ¿vale? Cuando dices lo que es ¿no? Esa distancia, es estar como frío, ¿vale? A mí me gustaría más que frío, hablaría de cierta distancia a nivel emocional y elegir en estos momentos si me voy a centrar en esto o en otra cosa, porque a lo mejor ahora no estoy preparado para asimilar y afrontar, ¿no? Es una cuestión de toma de decisiones, ¿vale? Y cuando a lo mejor hablamos de engañar, hablamos un poco de la parte estratégica. ¿Es bueno en estos momentos trasladar esta información? ¿Sería bueno aplazar esta información para otro momento? ¿Puedo dar esta información a mis seres queridos, por ejemplo, pero cuando a lo mejor tenga más certidumbre y no tanta incertidumbre? Si hablamos de engañar nos vamos a sentir mal, pero si hablamos de intentar buscar la parte más estratégica y más saludable para minimizar el impacto y hacer prevención de problemas futuros, por ejemplo, yo en mi situación personal, cuando yo me he encontrado en momentos de incertidumbre ante pruebas médicas, ante un diagnóstico de una enfermedad, a veces he elegido contarlo y a veces no he elegido contarlo. Pero no por engañar y ocultar, que a lo mejor lo estamos interpretando así, sino porque me quiero evitar las tantísimas llamadas en estos días, en estas semanas de pruebas, y en otras ocasiones necesito contárselo a una hermana, y en otras ocasiones digo, no lo voy a contar. No es engañar, es ocultar, ¿no? Sí, más bien es ocultar. Por el teléfono te conoce. Si es una persona que tienes próxima a ti, ¿no? Pero lejana, lejanía. Pero el teléfono te transmite, tu voz te transmite tus sentimientos. No se me entiende. Perfectísimamente. Vale, entonces si yo estoy mal, a esa persona, estás mal. Si yo me llamas y digo, oh, Mona, estupenda, estás estupenda, pues estoy muriéndome de dolor. Pero yo no te voy a transmitir a ti mi dolor, porque tú a 3000 kilómetros de distancia no me vas a sacar el dolor por más que quieras. ¿Qué te voy a hacer? Crearte a ti. Que me quieres con locura y me amas. ¿Qué te voy a creer a ti? Ahí es una elección. Es decir, hasta qué punto nos compensa compartirlo, hasta qué punto no nos compensa compartirlo. Entonces ahí es el engaño que yo te estoy diciendo. Claro, la compañía está diciendo, para aquellos que no habéis escuchado a lo mejor al fondo, es cuando estamos por teléfono con un ser querido que está a muchos kilómetros, que no queremos preocupar, a veces no queremos compartir, tendemos a engañar, pero ahí es, quizás tendemos a proteger y a elegir qué información dar y qué información no dar. Porque aquí hay una cosa muy importante, nosotros tenemos nuestro derecho para contar o no contar, informar o no informar. Es nuestra historia, son nuestros síntomas, es nuestro diagnóstico. No quiere decir que tengamos que contar siempre todo, ¿no? Lo hablamos el otro día también en un taller que dimos de la adolescencia, que aunque nos cueste, incluso nuestros hijos tienen derecho a su propia intimidad, ¿no? Entonces ahí por eso he querido cambiar un poco ese concepto.
¿Qué más os sugiere serenidad? ¿Qué más diríais? No agobiarse, no agobiarse. No agobiarse o intentar ante el agobio gestionarlo mejor. ¿Qué más? Buscar el momento oportuno para estar sereno, y buscar el momento oportuno para decirse a la persona. Vale, entonces ahí es Tienen que ser personas de confianza. una cuestión de elección también otra vez más a nivel de cómo nosotros nos queremos comportar, ¿no? ¿Algo más os sugiere por ahí? ¿Qué es serenidad? La aceptación, asumir, ¿vale? ¿Algo más? Bienestar. Bienestar, muy Una bien. imagen muy visual, como un árbol que ante un gran chaparrón que está cayendo ahí se mueve, pero esas raíces están firmes y no se va volando, se mantiene ahí esperando a que pase esa tempestad y luego sigue. Es como enraizado, ¿no? Es estar, ¿no? Y ahí con esa firmeza, lo que hace que ese enraizamiento, hay que trabajar esa parte de sostener ante una situación de una adversidad, ¿no? Y esa parte de sostener, como bien estaba diciendo, ese tronco, hay que ir nutriendo ese árbol, ¿no? Hay que ir nutriendo con diferentes vitaminas, todos los nutrientes que puede necesitar ese árbol que iremos viendo, ¿vale? Fijaos. La serenidad es un estado de calma y equilibrio interior que permite afrontar situaciones con claridad y estabilidad emocional, sin dejarse llevar por impulsos o reacciones descontroladas. No significa ausencia de emociones, lo que hemos hablado, sino la capacidad de gestionarlas con conciencia y aceptación. No significa evitar el dolor. Entonces, para aquellas personas que venís con la idea de trabajar la serenidad y salir de aquí sin dolor, lo siento un montón, no lo vamos a conseguir. Vamos a intentar gestionar mejor el dolor. Sino aceptar las emociones intensas sin dejarnos arrastrar por ellas. Se relaciona con regulación emocional, atención plena, capacidad de desafíos, la capacidad de responder a los desafíos de manera reflexiva. Por eso he querido trabajar hoy desde la reflexión. En lugar de una manera reactiva. Cuando hablamos de reactividad es, siento una emoción, reacciono de manera impulsiva. Y muchos de vosotros estáis diciendo, siento y me paro, me detengo, elijo cómo quiero reaccionar. La serenidad no depende de la ausencia de problemas, sino de la manera en que los enfrentamos. Cultivar la serenidad implica aprender a confiar en el proceso, permitiéndonos sentir, pero sin perdernos en lo que estamos sintiendo. Esto es lo que más nos cuesta, el permitirnos el sentir. La vida es maravillosa, la vida es estupenda, pero la vida está llena de sufrimiento. Y la vida, cada día, a medida que vamos avanzando, nos vamos encontrando como más pérdidas, más procesos de duelos, ¿no? Y se sufre muchísimo en esos procesos de duelo. Pero la vida también es, si nosotros estuviésemos siempre bien, probablemente no valorásemos esos momentos placenteros, ¿no? Es el arte de respirar profundo en medio del caos, como muy bien estaba diciendo la compañera de ese árbol, ¿no? Y de encontrar un espacio de calma incluso cuando la vida es incierta. Y cuando estamos ante una enfermedad, la vida es incierta. Muchos son los pacientes que me dicen, ¿no? Y sobre todo familiares, Marta, yo estoy muy acostumbrado, lo decía este hombre esta mañana, a ser como tener superpoderes ante cualquier adversidad que ha habido en mi vida, en el trabajo, con mis hijos, pues yo sacaba mis fortalezas, mis recursos, mis contactos, pero me he encontrado con algo que me encantaría ser cirujano, me encantaría ser oncólogo para poder ayudar a mi mujer. Y yo le dije, y aunque fueses cirujano, personal sanitario, oncólogo, te encontrarías en la misma situación, porque nos encontramos en el manejo de la incertidumbre. Y aquí, si me lo permitís, me gustaría leeros un cuento, ¿vale? Porque he intentado pues, buscar recursos. Me ha costado, cosas que en redes, en internet, y no me gustaba nada lo que encontraba, ¿no? Pero encontré este cuento, que me pareció interesante, y os lo voy a leer. Es de Mario Alonso Puig, del libro Reinventarse, ¿vale? Pues cuando me han dicho, te pongo un micro, y yo, perfecto, ¿no? Así. Un soberano de un gran reino se encontraba ya en una edad avanzada y quería asegurarse de que antes de abandonar el mundo, le transmitía a su hijo una importante lección. A lo largo de las épocas más difíciles de su reinado, aquello había sido clave para una... voy a volver a leer porque algo ha pasado aquí. Un soberano de un gran reino se encontraba ya en una avanzada edad
y quería asegurarse de que antes de abandonar el mundo le transmitía a su hijo una importante lección. A lo largo de las épocas más difíciles de su reinado, aquella había sido clave para mantenerse firme y conseguir que finalmente reinara en su país la paz y la armonía. Por alguna razón, el joven príncipe no acababa de entender lo que su padre le decía. Sí, padre, comprendo que para ti es muy importante el equilibrio, pero creo que es más importante la astucia y el poder. Un día, cuando el rey cabalgaba con su corcel, tuvo una gran idea. Tal vez mi hijo no necesita que se lo repita más veces, sino verlo representado de alguna manera. Llevado por un lógico entusiasmo, convocó a las personas más importantes de su corte en el salón principal del palacio. Quiero que se convoque un concurso de pintura, el más grande e importante que se haya nunca creado. Los pregoneros han de hacer saber en todos los lugares del mundo que se dará una extraordinaria recompensa al ganador del concurso. Majestad, preguntó uno de los nobles, ¿cuál es el tema del concurso? El tema es la serenidad, el equilibrio. Y solo una orden os doy. Bajo ningún concepto rechacéis ninguna obra, por extraña que os parezca o por disgusto que os cause. Aquellos nobles se alejaron sin entender muy bien la sorprendente instrucción que el rey les había dado. De todos los lugares del mundo conocido acudieron maravillosos cuadros. Algunos de ellos mostraban mares en calma, otros cielos despejados en los que una bandada de pájaros planeaba creando una sensación de calma, paz y serenidad. Los nobles estaban entusiasmados ante cuadros tan bellos. Sin duda, Su Majestad el Rey va a tener un muy difícil elegir el cuadro ganador entre obras tan magníficas. De repente, ante el asombro de todos, apareció un cuadro extrañísimo, pintado con tonos oscuros y con escasa luminosidad. Reflejaba un mar revuelto en plena tempestad, en el que enormes olas golpeaban con violencia las rocas oscuras de un acantilado. El cielo parecía cubierto de enormes y oscuros nubarrones. Los nobles se miraron unos a otros sin salir de su incredulidad y pronto irrumpieron en burlas y carcajadas. Solo un demente podría haber acudido a un concurso sobre la serenidad con un cuadro como este. Estaban a punto de arrojarlo fuera de la sala cuando uno de los nobles se interpuso diciendo: «Tenemos una orden del rey que no podemos desobedecer. Nos dijo que no se podía rechazar ningún cuadro por extraño que fuese. Aunque no hayamos entendido esa orden, procede de nuestro soberano y no podemos ignorarlas». «Está bien», dijo otro de los nobles, «pero poned ese cuadro en aquel rincón donde apenas se vea». Llegó el día en el que Su Majestad el Rey tenía que decidir cuál era el cuadro ganador. Al llegar al salón de la exposición, su cara reflejaba un enorme júbilo, y sin embargo, a medida que iba viendo las distintas obras, su rostro transmitía una creciente decepción. «Majestad, ¿es que no os satisface ninguna de estas obras?», preguntó uno de los nobles. «Sí, son muy hermosas, de eso no cabe duda, pero hay algo que a todas ellas les falta». El rey había llegado al final de la exposición sin encontrar lo que tanto buscaba cuando de repente se fijó en un cuadro que asomaba en un rincón. «¿Qué es lo que hay allí que apenas se ve?». «Es otro cuadro, Majestad». «¿Y por qué no lo habéis colocado en un lugar tan apartado?». «Majestad, es un cuadro pintado por un demente. Nosotros lo habríamos rechazado, pero siguiendo vuestras órdenes de aceptar todo lo que llegara, hemos decidido colocarlo en un rincón para que no empañe la belleza del conjunto». El rey, que tenía una curiosidad natural, se acercó a ver aquel extraño cuadro que en efecto resultaba difícil de entender. Entonces hizo algo que ninguno de los miembros de la corte habían hecho, y que era acercarse más y fijarse bien. Fue entonces cuando súbitamente todo su rostro se iluminó y, alzando la voz, declaró: Este es, sin duda, el cuadro ganador». Los nobles se miraron unos a otros, pensando que el rey había perdido la cabeza. Uno de ellos tímidamente le preguntó: «Majestad, nunca hemos discutido vuestros dictámenes, pero ¿qué veis en este cuadro para que lo declaréis ganador?». «No lo habéis visto bien, acercaos». Cuando los nobles se acercaron, el rey les mostró algo entre las rocas. Era un pequeño nido donde había un pajarito recién nacido. La madre le daba de comer, completamente ajena a la tormenta que estaba teniendo lugar. El rey les explicó qué era lo que tanto le ansiaba transmitir a su hijo el príncipe. La serenidad no surge de vivir en las circunstancias ideales, como reflejan los otros cuadros con sus mares en calma y sus cielos despejados. La serenidad es la capacidad de mantener centrada tu atención en medio de la dificultad en aquello que para ti es una prioridad. Siento que haya sido un poco largo, pero desde mi punto de vista nos hace reflexionar. Porque hay veces que cuando nos encontramos
con una enfermedad, con un desafío, con una problemática, con un estresor, decimos, yo no voy a volver a recuperar la serenidad. No es así. Porque es fácil sentirnos serenos de vacaciones, en la playa, en el mar, cuando todo funciona bien. Pero lo difícil es decir, oye, ante esta situación de desafío, la verdadera serenidad es aquella que encontramos en dónde quiero poner el foco, cuáles son mis prioridades. Hoy, una paciente, que hago mucha ilusión a lo que voy trabajando en mi día a día con los pacientes porque me acordáis un montón. Me decía, Marta, acaba de fallecer su padre. Me decía, estoy en un cambio vital. Y ya lo sé, ya sabía que ibas a pasar por esto. Porque esto me ha ayudado a enfocar mis prioridades, ¿no? En dónde me quiero centrar, desde la serenidad, desde la templanza y desde el aprendizaje que nos da la vida, ¿no? Por eso es importante en esa parte de ajuste de expectativas, que además aquí he querido poner la imagen de un hombre, porque los hombres tienen muchísima dificultad para mostrar vulnerabilidad. Y eso lo veremos en uno de los talleres que veremos en otro mes. Cuando nosotros hablamos de serenidad, hablamos de gestión emocional, hablamos de sentir, experimentar, expresar y comunicar. Y no dudemos en mostrar esa parte de vulnerabilidad. A mí me encanta cuando me expresáis y me lloráis y después cuando me decís, Marta, perdona, yo no, perdona, no. Maravilloso que tengas este espacio para poder transmitir. Por eso el primer objetivo aquí es ajustar expectativas, porque alcanzar la serenidad implica sentir. Y aquí me gustaría haceros una pregunta que no tenéis por qué responderme si no queréis, pero sí que me gustaría que en la medida de lo posible os mojaseis un poco. En el pasado, ante situaciones difíciles que hayáis tenido, no en el momento presente, ¿vale? La que estáis viviendo en el momento presente. ¿Habéis tenido alguna situación que os ha sorprendido vuestra capacidad de adaptación? ¿Os ha llamado la atención el decir, ostras, nunca me hubiese imaginado haber pasado esto? Cuando la situación que estáis viviendo en el momento presente, ¿vale? Estoy prácticamente segura que dentro de 2, 3, 4 meses, 5 meses, 7 meses, 8 meses, os pregunten, ¿te hubieses imaginado estar así hoy? ¿No? Dentro de 7 meses, el de hace unos meses, me diríais no. Ya os veía a todos y yo, ¿qué pasa? Y eso es importante, porque ahora mismo estamos sufriendo, estamos teniendo un momento muy malo. Pero dentro de 5 meses, de 2 meses, 3, 4, cuando os haga la misma pregunta diréis, Marta, me he adaptado, Marta, estoy algo mejor, lo he podido superar, he podido gestionar mejor mis emociones. Entonces, en esos procesos pasados, ¿qué os ha ayudado a estar mejor? ¿Qué os ha funcionado? ¿En qué os agarrasteis? Como decía la compañera que me ha encantado muchísimo lo del árbol, ¿qué os ha enraizado? La vida, sí. Un poco más concreto, no tan ambiguo. Es decir, a nivel de recursos, genial, la vida en sí. Entonces, a ti en concreto, el apoyarte en los tuyos te ayuda un poco a enraizarte y para, sobre todo, recordar situaciones pasadas que os ha ayudado. ¿Vale? Apoyarte en los tuyos. La autoestima. ¿A qué se refiere con autoestima? Reforzar tu propia autoestima. Hacer ese esfuerzo por venirte arriba, aunque sea tú solo. Qué importante es ese lenguaje interno, ¿no? Incluso ese lenguaje interno con nosotros mismos, que ya que hace alusión, haremos un taller también de autoestima, me estáis poniendo bandeja además todo, ¿eh? Haremos un taller de autoestima el mes que viene, sobre todo para fomentar la autoestima. Y habla de un concepto muy importante, que es el refuerzo, el reforzarnos, el felicitarnos, el elogiarnos, porque hay muchas veces hay una dinámica en las formaciones que yo hago, ¿no? Y le digo a personas asistentes, oye, vamos a intentar buscar elogios y refuerzos de uno mismo, con las letras de nuestro nombre. Y la gente se descoloca, hola Marta, ¿cómo que nos...? Y les digo siempre, pero si te mandes esa misma actividad con los defectos, a ti te resultaría más fácil, muchísimo más. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estamos muy poco acostumbrados a reforzarnos, a felicitarnos, a elogiarnos y sobre todo a trasladarnos esos mensajes de agradecimiento hacia uno mismo. Estar con los nuestros, la autoestima. ¿Qué más os ha ayudado en el pasado a superar situaciones adversas? Que te haya apoyado la familia, los hijos. Entonces el entorno. Pues esposo, Perfecto, estupendo. ¿Qué más os ha apoyado? La lucha por la subsistencia, también un poco.
La lucha para subsistir. La lucha por subsistir, entonces a lo mejor ahí también el proyectar, ¿no? En ese sentido. Ver un futuro, no queda tan clara lo que hay, sino buscar una esperanza y por eso. ¿Y cómo habéis buscado esa esperanza? ¿Qué recursos tenéis? ¿Qué os ha ayudado a nivel práctico? Cuando seáis como muy generales, si os dais cuenta, yo me voy más a lo práctico, porque no me quiero quedar en los mensajes tópicos, sino en tips y recomendaciones, ¿no? ¿Qué recursos tienes? Crear. Crear. Sí, desarrollar algo por ti mismo, enfocándolo hacia el futuro. Es muy importante lo que estás diciendo, la parte de creatividad, la parte de la ocupación, la parte de proyectos, ¿no? Tener proyectos a nivel de futuro. Y has dicho además algo de crear por uno mismo, ¿no? De seguir conectados a la vida. Yo muchas veces, hay otro ejemplo que me viene a la cabeza cuando hablo de esto, es cuando tenemos una enfermedad, la vida es como si fuese un camino, ¿vale? Como las vías de un tren. Y vamos en un tren. De repente nos hemos parado en la estación de la enfermedad. Y dependiendo de nuestra actitud vamos a estar tiempo. No solamente de nuestra actitud, sino también de cómo sean las circunstancias. Y de nosotros depende el volver a montarnos ese tren y continuar el camino de la vida. Sí, hemos hecho esa parada. Probablemente vamos a estar tiempo. Y a lo mejor vamos a tener que volver constantemente a esa parada. Pero yo elijo volver a conectarme con la vida. Yo elijo crear, yo elijo proyectar, yo elijo cuidar de uno mismo, yo elijo cuidarme de mis relaciones, ¿no? A mí me parece interesante esa parte de recursos, que sé que no es fácil compartirlas aquí y hablarlo en público, ¿vale? Pero quiero que hagáis ese ejercicio de reflexión y de tareas para casa. ¿Qué me ha ayudado, qué me ha funcionado en otros momentos de mi vida para fomentar la parte de serenidad ante situaciones de desafío? Porque ser conscientes de nuestros recursos emocionales nos permite transformar el malestar en aprendizaje y crecimiento. Y ahora he intentado poneros recomendaciones y tips y pautas concretas. He elegido 12, pero como os decía, me voy a quedar corta. De hecho, mirando en diferente bibliografía, hasta he encontrado un libro de una psicóloga que tenía 365 recomendaciones y sugerencias para... entonces, por eso que hay muchas. Pero a nivel de reflexión os dejo cómo podemos trabajar la serenidad de aquí en adelante, ¿vale? La parte de introspección. La parte de pararnos y preguntar. Esto que estamos haciendo ahora mismo aquí, haceros preguntas, reflexiones, qué sentimos, qué pensamos, cómo actuamos, cómo hemos actuado en un pasado, os genera revolución emocional, os genera malestar, genera lo que a veces un sufrimiento, a veces también genera confort y satisfacción, eso espero. Y estamos muy acostumbrados a pasar rápidamente y evitar esas sensaciones, pero son muy necesarias. No es un regodeo, es un parar, identificar qué siento, qué pienso, dónde tengo que trabajar. Yo es lo primero que trabajo con todos los pacientes que vienen a mi consulta. ¿De qué partimos, en qué situación me encuentro? Porque a cada uno de vosotros os va a ayudar una recomendación u otra totalmente distinta, ¿vale? Porque explorar nuestras fortalezas emocionales nos permite responder a la vida en lugar de reaccionar a ella. Yo siempre hago esa diferenciación de siento una emoción, reacciono. Siento tristeza, lloro. Y yo lo que quiero trabajar es siento, paro, analizo, valoro, decido y actúo. Eso puede ser unos segundos, si lo entrenamos. Pero hay veces que da pereza, da agotamiento. Por eso también me agarro a las palabras que dijo Dolores Estrada al principio, de que es gracias por estar aquí y gracias por permitiros este espacio de autocuidado a nivel de reflexión, porque eso ayuda en el proceso de serenidad. Autocuidado. ¿A qué le llamamos autocuidado? El espacio para uno mismo. ¿Cuántas veces priorizamos más a los demás? ¿Cuántas veces priorizamos en nuestros familiares? Cuando tenemos una enfermedad, pues uno de los aspectos que más genera sufrimiento es hacer sufrir a nuestros seres queridos. Hasta llega un momento que nos sentimos culpables porque la vida ha cambiado a nuestros seres queridos. Y yo siempre he trasladado a mis pacientes, es que ellos quieren estar ahí, te quieren acompañar. No concibo la serenidad sin autocuidado. Yo, por ejemplo, ahora venía de trabajo, he tenido unos inconvenientes, venía más apresurada, y dije yo no, voy a pararme y autocuidarme para fomentar la serenidad, para venir más templada a lo que es la sesión de hoy. Pero si yo no me doy cuenta
que venía un poco más acelerada porque terminé tarde la consulta, me dedico ese espacio para parar un momento, para beber agua, para ir al cuarto de baño, Entonces, son pequeños cambios que marcan la diferencia. Autocuidado relacionado con deporte físico, alimentación. Además os digo, aquellos elementos que más nos ayudan a manejar lo que es nuestro sistema nervioso son gratuitos. Los sabemos de sobra, pero no los practicamos. Sueño, alimentación, deporte. Entonces, muchas veces venimos por fórmulas mágicas y estupendas de decir, entonces si nosotros cuidamos estos 3 elementos a nivel de autocuidado, pues vamos a mejorar mucho a nivel de autocuidado y serenidad. Porque cuando la enfermedad nos detiene, el autocuidado nos enseña a avanzar desde otro lugar, con paciencia, compasión, respeto hacia nosotros mismos. Además llega un momento que a veces en consulta tenemos que desmontar determinadas creencias distorsionadas relacionadas con el autocuidado, porque a veces lo asociamos con egoísmo. Si priorizamos a uno mismo. Comunicación emocional. Expresar lo que sentimos. Ventilar esas emociones. Compartirlas. Mostrar vulnerabilidad. Yo siempre me gusta decir que cuando nosotros estamos ante un proceso de enfermedad nos encontramos con muchísimos obstáculos. Nosotros llevamos siempre una mochila a nuestras espaldas. Y cada obstáculo lo podemos ir sumando y metiendo en la mochila. Pero llega un momento que pasa con la mochila, que es muy pesada. Y a veces nos bloquea de tal forma que ya no podemos seguir avanzando. Y a veces en consulta nos pasa que descorchamos un poco la botella y ¡fuas! Sale de una manera totalmente exagerada, porque ha habido un proceso de represión emocional. Eso está cambiando como sociedad. Ahora, si os dais cuenta, se está normalizando muchísimo lo que es la ayuda psicológica, se está normalizando muchísimo lo que es la comunicación emocional. Las nuevas generaciones vienen pisando fuerte, afortunadamente, pero las generaciones de más arriba aún tenemos mucho que trabajar. ¿Vale? Y las emociones no expresadas no desaparecen, solo buscan otras formas de salir. Hablarlas nos ayuda a integrarlas y a vivir con mayor equilibrio. Yo veo en consulta muchos procesos, incluso de trastornos depresivos, que vienen por un proceso acumulativo. Hay un trastorno depresivo que se llama la distimia, que es un estado de ánimo bajo, aplatanado, mantenido en el tiempo, que siguen funcionando de manera operativa y bien, pero que les está interfiriendo, ¿no? Y cuando empieza a rascar, me encuentro que a veces son personas que no han defendido sus derechos, que no han marcado los límites, que no han expresado disconformidad, que siempre han ido a todo meter sus quehaceres diarios y no han tenido momentos de esa parte de autocuidado o de comunicación emocional como parte de autocuidado. Bueno. Cuidado, comunicar no es... Hacerlo todo con calma. Sí, eso a nivel después lo veremos, esa templanza a nivel de calma, ¿no? Pero es sobre todo el comunicar, ¿no? Pero que no es regodeo ni monotema, cuidado. Una cosa es el desahogo y otra cosa es la rumiación, el regodeo, el expresar constantemente y ser monotemáticos. Por eso es muy importante en un proceso de enfermedad expresar, pero que no sea el centro constantemente de la enfermedad. Afrontamiento activo ante la enfermedad. En psicología hablamos de diferentes tipos de afrontamiento. Cuando tenemos una enfermedad, para que nosotros lo podamos afrontar desde la serenidad, no podemos afrontarlo desde la preocupación ansiosa. Es decir, habrá personas que veréis a vuestro alrededor que cuando tienen un problema con una enfermedad entran en un proceso de rumiación y darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, una anticipación. O personas que evitan, que huyen, que niegan. Personas que a lo mejor entran un poco en ese aislamiento a nivel social o entran en la parte de irritabilidad y de explosión. Pero aquí yo siempre digo que aunque la situación dependa mucho de los médicos, ante un proceso de enfermedad siempre hay algo que podemos hacer. Siempre. ¿Qué pasa? A lo mejor no podemos solucionar el problema, a lo mejor no podemos lo que es quitarnos el diagnóstico de la enfermedad, pero preguntarnos, ante esta situación, ¿qué puedo hacer yo? Ahora a mí me gusta mucho hablar de un concepto de paciente experto. Y cada vez nos encontramos más en consulta que los pacientes y las familias son expertos. Defienden sus derechos, expresan su disconformidad, buscan lo que es esa comunicación adecuada con el personal sanitario. Por eso es muy importante que incluso en esa parte de afrontamiento ante la enfermedad os sintéis cómodos con la persona que os está tratando. Porque para poder llevar el proceso desde una manera serena, es muy importante tener un grado de confianza con el profesional que lleva la enfermedad. Y no es fácil, al final.
No siempre podemos elegir lo que sucede, pero sí la actitud con la que nosotros nos enfrentamos. La actitud es lo que nadie nos quita. Esto a mí me gusta mucho, además siempre lo hablo en muchas formaciones. Un psiquiatra que se llama Viktor Frankl, que lo conoceréis a lo mejor, que escribió un libro que es El hombre en busca de sentido, que lo escribió en un campo de concentración y hablaba de que muchas veces nos puede arrebatar todo, menos la elección personal ante una serie de circunstancias. Y la actitud y el afrontamiento que tengamos va a fomentar más o menos serenidad. Qué difícil esta pauta de no alimentar el miedo. No significa no tener miedo. Siempre digo que el miedo es un compañero de viaje. El compañero va a estar aquí a nuestro lado. Esto es como cuando vamos, muchas veces pongo esta comparación, cogemos un autobús o cogemos un tren. Un avión no se da tanto, pero un autobús en un avión y un tren sí. Es la típica persona muy verborreica que habla y habla. Como leemos conversación, ¿qué pasa? Tenemos todo el viaje hasta Madrid, o hasta Salamanca o hasta donde sea, con esa persona. A mí me pasa una vez, ¿no? De Santiago a Salamanca, estoy en Salamanca, y por ser riquiña, hablé con él. Y resulta que el hombre, pues acaba de fallecer su mujer, me acabó contando cómo falleció su mujer. Me explicó cómo fue tratar. Me prometí a mí misma no volver a hablar con nadie se requiña en un viaje en autobús, porque fue decir, quedan 5 horas por delante. El otro día me pasó en un taxi, pero lo mejor es que yo no inicié la conversación, pero la persona me inició, ¿no? Y fue muy surrealista la conversación, ¿no? Entonces el miedo a veces va a estar ahí. El miedo va a estar intentando apoderarse de nosotros. Y cuanto más conversación demos al miedo, más nos va a influir, más nos va a contagiar y más nos va a enredar. Y ahí es importante que decirles, oye, ¿estoy aquí en el presente? ¿Estoy en el pasado o estoy en el futuro? Y el miedo está muy asociado también con el futuro. Y cuando estamos en un proceso de enfermedad, para poder nosotros gestionar y trabajar la serenidad, es importante también aceptar que hay muchas cosas que no vamos a tener información y que vamos a tener mucha incertidumbre y vamos a intentar no tener siempre el control sobre todo. Entonces para eso hay diferentes técnicas, herramientas de la psicología para el manejo de los miedos anticipatorios. Yo si ya me metía en esto, no nos íbamos hoy a cenar, ¿no? Estar en el presente. ¿Sabéis lo que significa estar en el presente? Estar en el aquí y el ahora. Pero ¿cuántas veces estamos en procesos pasados o en procesos futuros? El aquí y el ahora es de decir, oye, ¿qué depende de mí en el día de hoy? ¿Qué puedo hacer hoy para encontrarme mejor? Yo he acompañado a muchas personas a nivel de cuidados paliativos, en momentos de etapas finales. Y es un trabajo precioso, debo decirlo, ¿no? Y claro, yo no estoy generándoles lo que es una esperanza a esas personas que probablemente fallezcan de una enfermedad. Yo les digo, no sabemos cuándo, pero lo que sabemos es que estamos hoy aquí. Las 8 de la tarde. Y depende de ti, lo que quieras, cómo quieras que pase el resto del día. En un proceso de rumiación, de darle vueltas, o en volver a conectarnos con la vida. Ahí es muy importante una técnica de psicología que se llama mindfulness, que es conciencia plena, que entrena realmente lo que es la atención. Ayuda a la desactivación fisiológica, de lo que es la produce a nivel de relajación, pero también ayuda a identificar nuestros pensamientos y muchas veces estamos con la atención dividida. ¿Sabéis lo que es la atención dividida? Estamos aquí, pero a veces estamos pensando que voy a cenar, llegar a casa, tengo que pasar por el supermercado, mañana por la mañana tengo que enviar el informe, y eso genera muchísimo estrés. Pero si nosotros aprendemos a identificar, vuelve que estoy aquí. Ese volver, lo que se llama fomentar y trabajar el músculo de la atención, ayuda mucho a la parte de serenidad. O sea, vivir el día a día, ¿no? Sí, vivir el día a día con conciencia plena, pero identificando nuestros pensamientos y volver a recolocar. Y aparte aquí no es uy, me he despistado, lo he hecho mal. No, nos vamos a despistar 1, 200, 400 y 600 veces en el día. Hoy en la charla de aquí. Os habéis despistado un montón de veces, pero en el momento que nos despistamos, decir, vuelve que estoy aquí. Esa madre, ese pájaro que le está dando esa madre a su cría, está en el presente, centrada en su prioridad, en cómo decido yo pasar los próximos minutos, porque eso sí que está bajo nuestro control. Y eso da mucha controlabilidad ante la situación. No sé lo que va a pasar mañana, sé lo que está pasando hoy y sé cómo quiero hoy dirigirme. Eso lo trabajé mucho en el COVID, ¿vale? Y me costó una barbaridad, me explico.
La búsqueda de la belleza y conectarnos con las emociones desagradables. Agradables. Cuando estábamos en el COVID, tuve que pasar toda mi consulta de manera online, fue una situación vital estresante para toda la sociedad, y claro, era todo incertidumbre, era todo caos, ¿no? Y había mucha gente que experimentó muchos niveles de ansiedad, ¿no? Y me costó mucho trabajar esto, que es la búsqueda, ¿no?, de lo agradable y conectarnos, porque nos quedamos todos encerrados en casa y mucha gente en la habitación, ¿no? Pero aquí yo soy una gran partidaria que ante los momentos de adversidad que nos conectemos con la cultura, con el arte, con la música, con la creatividad, con la naturaleza, con aquello que nos hace experimentar emociones agradables. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que estamos en un momento de muchísimo sufrimiento por una enfermedad, pero la vida no solamente es el sufrimiento, la vida no solamente es la enfermedad. Y a veces os ha pasado de sentiros mal por estar experimentando emociones positivas ante una situación de adversidad. De cómo ahora mismo, ante este diagnóstico o ante este fallecimiento, yo puedo sonreír. No, maravilloso que pueda sonreír. ¿Cómo voy a ir a esta fiesta con amigos si estoy con esta enfermedad? ¿Por qué no? No es incompatible. Pero a veces nos auto-boicoteamos. ¿Os ha pasado? Y hay muchas veces que no nos apetece. Pero no nos preguntemos si nos apetece o no nos apetece, sino ¿nos beneficia? ¿Nos va a venir bien? Yo, dependiendo de los estados emocionales, elijo qué tipo de arte quiero ver, qué tipo de serie, de película, de obra de teatro o de canción. Os ha pasado a veces de poneros una canción para regodearos en vuestro sufrimiento. Yo mucho, mirar al espejo y llorar, ¿no?, desconsoladamente. Está muy bien para expresar y canalizar, pero después dices tú, voy a salir de este estado de regodeo. Una cosa es para fomentar lo que es la expresión. Entonces, hay esa búsqueda de emociones agradables. ¿Qué os conecta con emociones agradables? ¿Cuáles son vuestras aficiones, hobbies, actividades que os hace sentir de una manera intensa? Salir a la vuelta, Vale. despejarte y después vienes con buena forma. Entonces los paseos, el aire puro, maravilloso. De hecho, mira, hace años yo trabajé con un psiquiatra que decía que el mejor antidepresivo, ¿sabéis cuál era? El sol. En Galicia cada vez lo estamos viendo más, ¿vale? Pero, por ejemplo, ahora hablas con los madrileños, la mayoría de mis pacientes son de Madrid, están desesperados porque llevan 3 semanas de lluvia y ya no sé cómo vivís en Galicia. Yo, qué mal acostumbrados estáis, ¿no? Pero el sol, qué importante es salir. ¿Qué otros recursos, qué hobbies os conectan con emociones placenteras o incluso personas? Lo que llama Marian Rojas personas vitamina, que es una psiquiatra que habla sobre esas personas. ¿Qué os conecta con emociones? Pues, el yoga, maravilloso. La lectura, perfecto. Reír, ¿vale? Después lo veremos eso, ¿no? La risoterapia y buscar esas series, ¿no? O series, películas, obras de teatro, libros, música que nos conecta con reírnos, ¿no? Esas personas con risa contagiosa, que aquí vemos una, que mi hermana empieza a reírse y os aseguro que acabamos todos riéndonos a carcajadas, pero tiene esa risa que conecta, ¿vale? Estar contentos y contentos al trabajo. La actitud, la proactividad que nosotros tenemos ante una situación, ¿vale? ¿Qué más tenéis que os conecta con emociones placenteras? Compartir con amigos. Compartir con amigos, perfecto. El abrazo. ¿Sabéis lo de los 8 segundos del abrazo? Hay investigaciones que dicen, yo lo he comprobado hace años, que realmente un abrazo de 8 segundos pues genera lo que es una conexión. El abrazo del oso. Sí, pero 8 segundos, ¿no? Que realmente eso genera determinadas sustancias que ayudan a lo que es la regulación emocional. ¿Qué más? La felicidad. Vale, pero para alcanzar esa felicidad, ¿qué actividades, qué recursos, qué...? A veces incluso ver una pachangada en la tele que no vale para nada, pero que te vale. Te vale por completo, que son maravillosas esas pachangadas, ¿no? Un baño en la playa, maravilloso, esos paseos, esa naturaleza que tenemos afortunadamente a nuestro alcance. Salir de la rutina. Salir de la rutina, ¿vale? Viajar. Viajar. Una ducha, nos encanta la ducha. Sí. Un baño caliente. Dicen que es bueno ducharse con agua fría.
Maravilloso. Y a veces para a lo mejor conectar con emociones agradables, busca otro tipo de actividad. Otra cosa es la emoción agradable que sientes cuando sales de la ducha. Eso ya es diferente, ¿no? Quizás, ¿no? De eso os animo a conectaros con esa belleza, con las emociones positivas. No es evadir la realidad. Es elegir conectarte con la vida, con otras cosas y que no sea todo monotemático, ¿no? La gratitud. Qué importante es la gratitud, el ser agradecidos. Y aquí es cambiar el foco de atención también. Estamos viendo una obra de teatro. A mí me encanta el teatro. Estamos viendo una obra de teatro y dependiendo de dónde focalicemos la atención, vamos a ver una obra u otra. Si una persona que está pendiente exclusivamente de los cambios de iluminación y del técnico de sonido, o aquella persona que está pendiente de los cambios de escenario, o cómo habla, pues a lo mejor se están perdiendo lo que es la trama o la interpretación. Entonces, la misma situación donde nosotros focalizamos la atención, la vamos a vivir de una forma u otra. Por eso es muy importante fomentar la gratitud, que es diariamente, os animo a tener un diario de gratitud y agradeceros a vosotros y a vosotras lo que estéis haciendo, lo que estéis consiguiendo, los pequeños elementos y pequeños placeres que tiene esta vida, ¿no? Esto no consiste en solamente ver lo positivo, ni mucho menos, pero sobre todo ser agradecidos, ¿no? Porque muchas veces damos por sentado cosas. Y a veces decimos, ostras, tengo una casa. Yo recuerdo cuando yo vivía en Madrid, estuve ahí 16 años y tuve un piscín durante 10 años, ¿no? Y mis formaciones decían, ay, yo soy muy agradecida de mi casa, que te encanta tu casa, te acabas de mudar. No, llevo 10 años. Es un piso pequeño, alquilado. Pero estoy muy agradecida a este piso que he encontrado aquí. ¿Y no te has acostumbrado a él? Dije yo, no me da la gana de acostumbrarme. Cuando también lo he dicho en otras formaciones, cuando me volví para Galicia, yo decía, qué afortunada soy de donde vivimos. Ya te acostumbrarás. No me da la gana de acostumbrarme. Pero es un ejercicio consciente de ser agradecidos. Y nos cuesta, ¿eh? Pero os animo a hacer este diario de gratitud. Porque cuando la enfermedad nos desafía la gratitud, nos ofrece una nueva forma de mirar, apreciando cada pequeño gesto, cada momento de alivio, cada aprendizaje. Eso, por ejemplo, hacen muy bien los niños. A mí mis hijos pequeños me enseñan muchas cosas. Tengo 2 hijas de 8 años, ¿no? Y a veces me hacen ver cosas que digo, ostras, ni había observado eso. Es verdad que he pasado todos los días por aquí, pero vamos de una manera automática. Entonces ahí os animo a entrenar la gratitud. La parte de normalidad de la activación comportamental que hablamos en consulta. En consulta, cuando viene una persona con un trastorno depresivo, lo primero que queremos trabajar con esa persona es que recupere cierta normalidad de su rutina diaria. Porque muchas veces cuando tenemos una enfermedad pasa a ser el centro de nuestra vida y que todas las áreas pasan alrededor, ¿no? Es decir, pues está en el centro que es la enfermedad y el área personal, social, sentimental, familiar, gira alrededor. Pero vamos a intentar poner la enfermedad en una área y que el resto vamos a estar nosotros en el centro. Porque ¿cuántas veces se rompe la rutina y la normalidad cuando tenemos una enfermedad? Y si lo mantenemos en el tiempo, llega un momento que eso genera mucho caos. Pero a veces nos cuesta volver a recuperar aquellas cosas que sí que podemos hacer, que nos permite la enfermedad hacer, pero a veces no nos apetece, pero sí que nos beneficia. Oye, Marta, es que ya no me apetece ir a clase de pintura. Pero ¿te va a beneficiar? Sí, probablemente, pero no me apetece, pues hazlo. Ya, y voy a dejar a mi ser querido en casa, ¿vale? Sí, porque le agradecerá realmente que sigas con tu día a día, ¿vale? ¿Os cuesta volver a la rutina? ¿Os cuesta en un proceso de enfermedad volver a retomar vuestro día a día? ¿Os da pereza? Depende de la enfermedad, ¿no? Sí, pero bueno, como no vamos a centrarnos ninguna en concreto, ¿no? Sí que es cierto que hay veces, me encuentro mucho con pacientes con fatiga crónica, con dolor crónico constantemente, o procesos de tratamientos continuados, que es más pesado, es cierto, pero siempre hay algo que podemos hacer. Por eso esa tarea de qué puedo hacer que me beneficia, qué he dejado de hacer y puedo volver a recuperar. Pero a veces nos autoengañamos creyendo que todo nos lo ha quitado la enfermedad. Soy una gran defensora de la sonrisa. La comunicación no verbal. Es tan importante. Me ha encantado porque todos habéis hecho, ¿no? La sonrisa, ¿no? ¿Cómo cambia? Porque imaginaos que yo estoy todo el rato en la formación dándola así, con una cara triste. Cuando yo trabajé en un hospital oncológico en Madrid, algo que yo empecé allí siendo paciente, ¿vale?
Algo que me llamó mucho la atención es que cuando yo fui al hospital, era muy joven, iba súper asustada. Es que hasta recuerdo cómo iba vestida. Iba asustada, era verano, hacía calor en Madrid. Y claro, yo decía, wow, me voy a encontrar un ambiente hostil, la gente triste. Y cuando llegué, ¡fua!, la gente sonriendo, súper agradable. Y recuerdo que me llamó muchísimo la atención, pero agradecí muchísimo porque dice, hey, la vida sigue. Esto no es un drama. Y claro que nos encontramos dramas y situaciones complicadas, pero decimos, ¿qué actitud yo quiero tener? Siempre digo en las formaciones de cuando yo era pequeña, yo me enfadaba, le decía a mi madre, ay mamá, es que estoy enfadada, y me decía, Martiña, tú sonríe, hija. Y yo no sé, mi madre era psicóloga, yo que no, quiero sonreír, tú sonríe. Casi se te va enfadado. ¿Qué razón tenía mi madre? Porque se ha demostrado que nosotros, si estamos expresando lo que es con gestos una sonrisa, mandamos determinados mensajes al cerebro que fomentan y ayudan a que tengamos esa emoción. Y a la inversa, si estamos un día constantemente serios, enfadados, finalmente vamos a sentir esa emoción de tristeza. Entonces, qué importante es esa sonrisa. No reírnos a carcajadas, no es una sonrisa falsa, sino es una actitud relajada para fomentar esa parte de serenidad. La defensa de los derechos, que ya la adelanté antes, que es la importancia que para que nosotros también tengamos esa parte de serenidad, tanto por la enfermedad ante la vida, marquemos los límites, expresemos disconformidad, digamos que no. ¿Cómo nos cuesta decir que no? Porque además quiero que os quedéis con decir no, es decir sí a vosotros mismos. Es una pauta también de autocuidado. Veo poco factible que una persona tenga serenidad pudiendo abarcar todo y pudiendo siempre priorizar a los demás. Y además una persona serena no es aquella persona que no tiene conflictos. Una persona serena es aquella persona que realmente es asertiva, expresa su disconformidad desde la calma, desde la templanza, pero desde marcar unos límites. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay veces que no va a estar de acuerdo con cosas. Pero si nosotros seguimos tragando, aguantamos, no vamos a tener esa calma, porque vamos a tener lo que se llama esa rabia interna. Y muchas veces vemos a personas aparentemente muy serenas, muy tranquilas, muy pacientes, maravillosas, ¿no? Pero después a veces nos encontramos que está reprimiendo muchas de sus emociones. Cuando yo me encuentro en consulta a una paciente, a una persona que me dice, no, todo el mundo me dice que soy maravillosa, que soy estupenda, que soy buenísima persona, que lo doy todo por los demás, en mi foro interno y empieza a decir, estilo de comunicación pasivo, cuidado que esta mujer no es esta mujer, porque me encuentro muchas mujeres, no está expresando y defendiendo sus derechos. Entonces, ahí el problema es cuando aguantamos y defendemos nuestros derechos de una manera más agresiva. Ahí es el estilo pasivo-agresivo. Eso no es serenidad. ¿Vale? Y cuidar las relaciones, lo que estaba diciendo Cristian antes, qué importante es también apoyarnos en nuestros seres queridos, buscar redes de apoyo para esa comunicación emocional. Y sobre todo, aquí es elegir quién queremos que esté en nuestra vida. ¿Tenéis a vuestro alrededor personas que os quita la calma y la serenidad? Como digo yo, os exprime la energía, ¿no? Hay veces que son personas que tenemos que lidiar con ellas, porque puede ser un hijo, puede ser una hija, puede ser una madre, un padre, para aquellos profesores, ¿no? ¿Qué ocurre? Nosotros podemos elegir a lo mejor no compartir demasiado tiempo con esas personas, no trasladarles determinada información porque no queremos hacerles partícipe, podemos distanciarnos, pero a lo mejor también tenemos que tener estrategias para no entrar al trapo en sus acusaciones. Hay gente que disfruta con el conflicto, muchísima gente. Entonces, esas personas son retos, pero esas personas que no saquen lo peor de vosotros mismos. Y hay veces que no nos responsabilizamos de las emociones, lo que le trasladamos es que tú me has hecho sentir, cuidado, tú eres el responsable de la emoción que tú sientas. Gestiona la emoción y no culpes a la persona que tienes enfrente. Hay gente que le gusta discutir muchísimo. ¿Cierto? Y son retos, son personas que son retos. Y dice, no entres al trapo, dice la gente. A lo mejor ahí es mejor callar. Ayer mismo yo con una persona que es crea muchísimos conflictos. Y yo era,
Lo escuché. Y ella se quedó como descolocada. Y yo, pues me alegro que la hayas compartido conmigo. Adiós. Y me fui. No entré al trapo, no dije, no opiné, no Se puede trasladé. decir también, encantado de conocerla. Ya la conocía, entonces era el objetivo ahí. ¿Qué ocurre? Ahí tenemos esas estrategias. Pero qué importante es cuidar a quienes nos rodean. Sobre todo, ¿por qué? Porque aquí es importante cuidarnos, pero cuidado con caer en un exceso de victimismo. Que a veces también tenemos lo que se llama un refuerzo positivo ante una enfermedad. Que nos gusta que nos cuiden, y eso me encanta, que nos guste que nos cuiden, pero que no nos pasemos. ¿Vale? Que también hay veces que nos encontramos que nos aprovechamos consciente o inconscientemente, ¿no? Y elegir con quién compartimos nuestra vulnerabilidad es una de las decisiones más importantes para nuestra paz y equilibrio emocional. Y muchas veces nos vamos a equivocar. Yo la primera, que me he equivocado a veces a mostrar vulnerabilidad a alguien que no me ha respondido de una manera adecuada. Además, en procesos de enfermedad me ha pasado que os ha sorprendido personas para bien y para mal. Personas que dices, pensé que iba a estar y no ha estado. Y personas que dices, he descubierto a esta persona. Las expectativas te superan y además, aquí es importante no caer en etiquetas, ¿vale? La misma persona, en un proceso de una enfermedad en el 2000, en el 2025, a lo mejor cambia por completo. Por sus vivencias, por sus aprendizajes, porque está en un momento de saturación. Yo misma, aunque yo sea psicóloga, si estoy en un proceso de saturación, tengo problemáticas mías y mis seres queridos me dicen, Marta, apóyame, ayúdame. Si en algún momento no puedo, le voy a decir, hoy no soy capaz de ayudarte, hoy no soy capaz de cuidarte, porque estoy saturada. Qué importante es también el marcar ese límite. Pero entonces ahí en estas decepciones también tenemos que diferenciar y decir, bueno, pues ya sé a quién no le voy a contar y a quién le voy a contar más, ¿no? Pues os dejo esas 12 pautas, recomendaciones a nivel de reflexión, de trabajo para casa. Si os dais cuenta, no es un hago esto y soluciono el problema, sino es un trabajo de reflexión y de trabajo personal. Porque la serenidad no está en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de encontrar paz en medio del desafío. Entonces esa paz he intentado trasladar esas 12 pautas, recomendaciones para poder empezar a implantar. Gracias por la atención. Cualquier duda, comentario, sugerencia, pregunta, estoy a vuestra entera disposición. ¿Vale?